Mi hija vendió su casa por $500,000 y le dio todo el dinero a mi yerno para que lo invirtiera en su disque negocio digital. 2 semanas después, vinieron a pedirme un lugar donde vivir, y yo respondí, no. Mi yerno me dio un puñetazo en la cara. Ese mismo día tomé una decisión. Llamé a mi abogado para planear su siguiente movimiento. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta, ¿desde qué ciudad nos estás viendo para saber? Hasta... Tengo 62 años y nunca pensé que vería el día en que mi propio yerno me levantaría la mano. Pero ahí estaba yo, de pie en mi puerta con la sangre goteando de mi nariz, viendo el rostro de Hugo desfigurarse por la ira mientras mi hija Lucía estaba parada detrás de él, con las lágrimas corriendo por sus mejillas. Papá, por favor, susurró Lucía, con una voz apenas audible. No tenemos a dónde ir. 3 horas antes, se habían presentado en mi puerta luciendo como refugiados de su propia vida. El cabello de Lucía estaba desgreñado, su ropa arrugada como si hubiera dormido con ella puesta. Hugo no dejaba de caminar de un lado a otro en mi porche, pasándose las manos por el cabello y murmurando entre dientes. Nunca lo había visto tan agitado. ¿Qué está pasando?, pregunté, haciéndome a un lado para dejarlos entrar. Fue entonces cuando toda la historia se derrumbó ante mí. Hace 2 semanas, vendieron su hermosa casa de 4 habitaciones por $500,000. $500,000. La casa que yo les había ayudado a comprar. Aquella donde vi a mi nieta dar sus primeros pasos antes de que se fuera a la universidad. Todo se había esfumado. Hugo tiene una oportunidad de negocio increíble, explicó Lucía, con los ojos brillantes, por lo que ahora me doy cuenta que era desesperación disfrazada de esperanza. Marketing digital, papá. El futuro está en Internet y Hugo tiene contactos con unos inversionistas maravillosos. Observé a Hugo asentir con entusiasmo, pero algo en sus ojos hizo que se me revolviera el estómago. Había visto esa mirada antes en los ojos de mi difunto hermano cuando se jugaba sus ahorros en el casino, convencido de que la siguiente apuesta resolvería todos sus problemas. Así que vendieron su casa, dije lentamente, para invertir en el negocio de Hugo. No es solo un negocio, Bernardo, interrumpió Hugo. Y noté cómo nunca me llamó papá como solía hacerlo. Estamos hablando de riqueza generacional. En 5 años, Lucía no tendrá que trabajar un solo día más en su vida. Pero aquí estaban, 3 horas después, diciéndome que el dinero se había esfumado. Todo. Los inversionistas habían desaparecido. El negocio era una farsa vacía. Y Hugo lo justificaba todo con una jerga técnica que yo no podía seguir y en la que no creía. Estas cosas pasan en los negocios, repetía, y su voz se elevaba con cada explicación. Fluctuaciones del mercado, problemas regulatorios, es temporal. $500,000 perdidos. Y él lo llamaba temporal. Solo necesitamos un lugar donde quedarnos mientras resolvemos las cosas, suplicó Lucía. Solo por unas semanas, tal vez un mes. Miré a mi hija. La miré de verdad. ¿Cuándo se había vuelto tan delgada? ¿Cuándo habían aparecido esas líneas de preocupación alrededor de sus ojos? Había perdido peso, y no de una manera saludable. Su piel tenía una palidez grisácea que delataba noches de insomnio y estrés constante. Lucía, mi amor, dije con suavidad, sabes que te amo, pero no puedo solapar esto. Fue entonces cuando la máscara de Hugo se cayó, y su actitud amigable desapareció, reemplazada por algo frío y calculador. ¿Solapar qué exactamente? Que tu hija necesite ayuda de su propio padre. No estoy hablando contigo, dije con firmeza. Estoy hablando con mi hija. Hugo se acercó y pude oler alcohol en su aliento. Ni siquiera era el mediodía. Te crees mejor que nosotros, ¿verdad? Sentado en tu bonita casa, juzgándonos por asumir riesgos. Hugo, por favor, susurró Lucía tomándolo del brazo. Él la apartó de un sacudón. No, Lucía, tu padre necesita entender algo. Somos familia. La familia ayuda a la familia, y ahora mismo necesitamos ayuda. Mantuve la voz tranquila, aunque el corazón me latía a 1000 por hora. Y yo he ayudado. Los ayudé a comprar esa casa. Ayudé a pagar su boda. Los ayudé cuando no podían pagar las cuotas del auto hace 3 años. Pero esto no es ayuda. Esto es solapar malas decisiones. Malas decisiones. La voz de Hugo se convirtió en un grito. No tienes idea de lo que estás hablando. Viejo, nunca has corrido un riesgo en tu vida. Nunca has construido nada. Nunca has soñado en grande. Hugo, detente, suplicó Lucía. Pero él ya no escuchaba.
¿Sabes cuál es tu problema, Bernardo? Eres pequeño. Mente pequeña, sueños pequeños, vida pequeña. Y quieres mantener a todos los demás pequeños también. La palabra que encendió la mecha. No, solo esa palabra, pero Hugo la escuchó como un disparo. ¿Qué dijiste? Dije que no. No pueden quedarse aquí. No veré cómo arrastras a mi hija hacia el abismo. El golpe llegó tan rápido que no lo vi venir. En un momento estaba de pie en mi puerta, y al siguiente tropezaba hacia atrás, mientras mi mano iba automáticamente a mi nariz al sentir el flujo de sangre caliente. Lucía gritó. Hugo se quedó allí, con el puño aún cerrado, el pecho agitado como si acabara de correr un maratón. Por un instante, todos nos congelamos en esa escena. El agresor, la víctima, el testigo. «Oh, Dios mío», susurró Lucía. «Oh, Dios mío, Hugo, ¿qué hiciste?» Pero Hugo no la miraba a ella. Me miraba a mí con puro odio. «Te lo mereces, viejo bastardo egoísta. Tu propia hija no tiene hogar y le tiras la puerta en la cara». Me toqué la nariz con cuidado. No estaba rota, pero dolía muchísimo. Más que el dolor físico, sin embargo, era la comprensión de lo que acababa de pasar. Este hombre que se había sentado a mi mesa durante 5 años, que me había llamado papá, que había prometido amar y proteger a mi hija, acababa de golpearme en mi propia casa. «Lárguense», dije en voz baja. «Papá, por favor», comenzó Lucía. «Los dos, lárguense ahora mismo». Mientras se alejaban, escuché a Hugo murmurar algo sobre ser malagradecido y egoísta, pero no me importó. Ya estaba buscando mi teléfono, deslizando mis contactos hasta encontrar el número que necesitaba. Roberto Henley, mi abogado de los últimos 15 años. Un hombre que me había ayudado con mi divorcio, mis asociaciones comerciales y mi planificación de jubilación. Un hombre en quien confiaba por completo. El teléfono sonó 2 veces antes de que su voz familiar respondiera. «Bernardo, ¿qué pasa? Suenas alterado». Le conté todo, desde el dinero perdido hasta el puñetazo. Roberto escuchó sin interrumpir, lo que siempre había sido una de sus mayores virtudes. Cuando terminé, hubo una larga pausa. «Bernardo», dijo Roberto finalmente con voz grave, «necesito verte de inmediato. Hay cosas sobre Hugo que debes saber, cosas que debí haberte dicho hace meses». Algo en su tono hizo que se me helara la sangre. «¿Qué clase de cosas? No por teléfono. ¿Puedes venir a mi oficina ahora mismo?» Miré mi reflejo en el espejo del pasillo. Tenía la nariz hinchada. Había sangre seca en mi camisa, y mis manos temblaban levemente, pero la urgencia de Roberto disipó mi conmoción. «Estaré allí en 20 minutos». Mientras tomaba mis llaves y me dirigía al auto, no podía quitarme de encima la sensación de que ese golpe era solo el comienzo. Lo que fuera que Roberto tenía que decirme lo iba a cambiar todo. La oficina de Roberto se sentía más fría de lo habitual. O tal vez era solo el hielo en mis venas mientras me sentaba frente a su escritorio de caoba. Me había entregado pañuelos para la nariz e insistió en tomar fotos de mis heridas, lo que debió haber sido mi primera pista de lo grave que se iba a poner esto. «Bernardo», comenzó Roberto, abriendo una carpeta manila gruesa. «Hace 6 meses, me pediste que investigara los antecedentes de Hugo cuando empezó a presionar a Lucía para refinanciar la casa. ¿Te acuerdas?» Asentí. Me había preocupado el repentino interés de Hugo en utilizar el valor acumulado de su casa para diversas oportunidades de negocio. Algo no me cuadraba, pero no lograba descifrar qué era. Bueno, lo que encontré fue preocupante, pero me dijiste que me guardara la información a menos que ocurriera algo urgente. Los ojos de Roberto se encontraron con los míos. «Yo diría que recibir un puñetazo en tu propia casa califica como urgente». Deslizó una fotografía sobre el escritorio. Mostraba a Hugo, pero se veía diferente de alguna manera. Más joven, vistiendo un traje costoso, de pie junto a una mujer que no era mi hija. Ella era mayor, tal vez de unos 50 años, con cabello plateado perfectamente peinado y una riqueza evidente reflejada en sus joyas y ropa. Este es Hugo, con Margarita Davidson, tomada 2 años antes de que conociera a Lucía. Margarita tenía 68 años, una viuda con un patrimonio sustancial. Hugo tenía 34. El estómago se me empezó a hundir. Margarita murió el año pasado, un ataque cardíaco masivo, según el certificado de defunción. Pero aquí viene lo interesante. 6 meses antes de morir, le transfirió casi todos sus bienes a Hugo. Sus hijos todavía están peleando por eso en los tribunales. Roberto sacó otra fotografía. Esta mostraba a Hugo con una mujer diferente,
esta vez una morena que parecía rondar los 40 años. Linda Curtis, de 52 años. Conoció a Hugo 3 años antes que Margarita. Perdió su casa, sus ahorros y su negocio de joyería por su culpa. Él la convenció de invertir todo en una supuesta empresa tecnológica revolucionaria. El patrón se volvía espantosamente claro, pero Roberto no había terminado. Sarah Chen, de 49 años. Jennifer Walsh, de 55. Diana Morrison, de 61 años. Cada nombre venía con una fotografía, cada mujer luciendo feliz y llena de esperanza, de pie junto a Hugo. La misma historia, Bernardo, una y otra vez. Mujeres mayores, económicamente estables y confiadas. Me quedé mirando las fotos esparcidas sobre el escritorio de Roberto, como pruebas en un caso de homicidio. ¿Cómo encontraste todo esto? Hugo Richardson no es su nombre real. Ha estado usando variaciones de ese nombre durante los últimos 8 años. Su nombre real es Harold Rickman y tiene un historial muy interesante con la División de Delitos Financieros del FBI. Roberto me entregó un documento grueso. El membrete del FBI hizo que me temblaran las manos mientras intentaba concentrarme en las palabras. Lo han estado rastreando durante años, pero es cuidadoso. Técnicamente nunca comete fraude. Todo se hace mediante manipulación emocional y la firma de documentos legales. Eso, las mujeres le dan el dinero voluntariamente, por lo que no pueden probar la intención. Sí, no hay intención criminal demostrable. No, pero definitivamente hay un patrón. Y Bernardo, ¿hay algo más? La voz de Roberto bajó de tono. Hace 3 meses, Hugo visitó a mi colega David Pembroke para preguntar sobre el derecho de sucesiones. Específicamente, quería saber sobre los derechos del cónyuge sobre los bienes heredados en casos donde el beneficiario muere inesperadamente. La habitación empezó a dar vueltas lentamente. Me aferré a los brazos de mi silla. ¿Qué preguntó exactamente? Quería saber si, en caso de que Lucía heredara tu patrimonio, su esposo tendría acceso automático a esos bienes. También preguntó sobre las pólizas de seguro de vida y qué tan rápido se pagan. Sentí náuseas, no solo por el golpe o la impresión, sino por darme cuenta de lo completamente que me habían tomado el pelo, de lo completamente que habían manipulado a Lucía. Hay más, continuó Roberto, con voz más suave ahora. Hice que mi investigador indagara sobre ese negocio digital en el que Hugo decía estar invirtiendo. Bernardo, no existe. No hay inversionistas, no hay empresa, no hay registro comercial. Los $500,000 se esfumaron. Fueron transferidos a cuentas en paraísos fiscales que no se pueden rastrear. Así que el dinero simplemente había desaparecido por completo. Y basándose en su patrón con otras mujeres, ese había sido siempre el plan. Hacer que Lucía liquidara su principal patrimonio. Y luego pasar al siguiente objetivo. Pensé en el rostro pálido de Lucía, su silueta delgada, las líneas de preocupación alrededor de sus ojos. Pero él seguía con ella porque aún no había terminado. Bernardo, necesito que entiendas algo muy importante. Basándome en sus preguntas sobre el derecho de sucesiones, creo que el objetivo final de Hugo no son solo los bienes de Lucía, sino los tuyos. Las palabras me golpearon como otro puñetazo. ¿Los míos? Roberto asintió con gravedad. Piénsalo. Lucía es tu única hija. Si algo te pasara a ti, ella lo heredaría todo. Y si luego algo le pasara a ella, estás diciendo que podría hacerle daño. Digo que su patrón anterior sugiere que se marcha una vez que el dinero desaparece. Pero con Lucía no se ha marchado. ¿Por qué? Porque el verdadero premio no es el dinero de la casa. Es tu patrimonio. Y ahora que lo han perdido todo, está desesperado. Me quedé sentado en silencio, procesando la magnitud de lo que Roberto me estaba diciendo. 5 años. Hugo había estado planeando esto durante 5 años, abriéndose camino lentamente en nuestra familia, ganándose nuestra confianza, posicionándose para el golpe final. El puñetazo de hoy, dije lentamente. Eso no fue rabia por negarle el alojamiento. No, coincidió Roberto. Eso fue pánico. Su plan se está desmoronando, y la gente desesperada hace cosas desesperadas. Roberto abrió otro expediente. Bernardo, necesito preguntarte algo y necesito que pienses con mucho cuidado antes de responder. ¿Hugo te ha preguntado alguna vez sobre tu testamento, sobre tu salud o sobre si tomas algún medicamento? La pregunta hizo que se me erizara la piel, pero al recordar, comenzaron a surgir memorias. Hugo asking sobre mi medicamento para la presión arterial.
Hugo sugiriendo que debería vivir un poco y no ser tan estricto con mi dieta. Hugo bromeando sobre cómo los viejos como yo deberían disfrutar de la vida. Porque uno nunca sabe qué puede pasar. Dios mío, susurré. No intento asustarte sin necesidad, dijo Roberto. Pero basándome en lo que le pasó a Margarita Davidson, creo que debes tomar precauciones de inmediato. Sacó un documento legal. Esta es una orden de restricción. Puedo presentarla hoy mismo. Evitará legalmente que Hugo se acerque a ti o a tu propiedad. ¿Qué pasa con Lucía? La expresión de Roberto se volvió triste. Bernardo, sé que es tu hija, pero ella ya eligió su bando. Cada una de las víctimas anteriores de Hugo tenía familiares que intentaron advertirles. Todas eligieron a Hugo por encima de sus familias, justo hasta que él desapareció con su dinero. Me quedé mirando la orden de restricción, sabiendo que firmarla significaba esencialmente romper lazos con mi hija. Pero la alternativa, esperar a ver hasta dónde sería capaz de llegar Hugo, parecía infinitamente peor. Hay una cosa más, dijo Roberto en voz baja. Si firmas esta orden de restricción, si te proteges legalmente, Hugo va a intensificar las cosas. Intentará llegar a tus bienes a través de Lucía. Y si ella está tan manipulada como sus víctimas anteriores, lo va a ayudar. ¿A qué te refieres? Roberto sacó un último documento. Esta mañana, antes de que llamaras, recibí una solicitud de otro bufete de abogados. Quieren programar una reunión sobre tu planificación patrimonial. La solicitud venía a través de Lucía. Se me detuvo el corazón. ¿Ella ya está intentando acceder a mi testamento? Eso parece. Bernardo, creo que Hugo ha estado planeando esto durante meses. La venta de la casa, el negocio falso, venir a pedirte ayuda, todo fue diseñado para crear una crisis que te obligara a recibirlos o a hacer provisiones financieras para ellos. Pensé en las lágrimas de Lucía, sus súplicas desesperadas, la forma en que me había rogado que los ayudara. ¿Había algo de real en todo eso? ¿O había sido entrenada, manipulada y convertida en la cómplice de Hugo? ¿Qué hago? Roberto se inclinó hacia adelante con expresión seria. Primero, presentamos la orden de restricción. Segundo, necesitamos discutir el cambio de tu testamento de inmediato. Y tercero, hizo una pausa, pareciendo sopesar sus palabras con cuidado. Tercero, necesitas decidir qué tan lejos estás dispuesto a llegar para protegerte. Porque, Bernardo, no creo que esto termine con una simple orden de restricción. Creo que Hugo va a contraatacar y va a usar a Lucía como su arma. Mientras estaba sentado allí, mirando las fotos de las víctimas anteriores de Hugo, me di cuenta de que el puñetazo en mi rostro era solo el disparo de apertura en lo que estaba por convertirse en una guerra por los ahorros de mi vida, mi legado y, posiblemente, mi propia vida. La orden de restricción se presentó a las 3 de la tarde, pero Roberto insistió en que me quedara en su oficina mientras su investigador, Marcos Webb, presentaba lo que había descubierto en las últimas 24 horas. Marcos era un exagente del FBI, con ojos cansados, y esa paciencia metódica que surge de años de desentrañar delitos financieros. Señor Holloway, comenzó Marcos, esparciendo documentos sobre la mesa de conferencias de Roberto. Lo que estoy a punto de mostrarle va a ser difícil de procesar. Su yerno ha estado muy ocupado. El primer documento que colocó frente a mí hizo que se me congelara la sangre. Era una solicitud de préstamo del Banco Nacional fechada hace 3 semanas. La firma de Lucía estaba al calce. Solicitaba un préstamo personal de $75,000 utilizando mi casa como garantía. Esto no puede ser correcto, dije, con una voz apenas firme. Lucía no tiene ningún derecho legal sobre mi propiedad. No, no lo tiene, coincidió Marcos. Pero según esta solicitud, usted ya había firmado una escritura de cesión de derechos, transfiriéndole la propiedad parcial a ella. Mire la página 4. Ahí estaba. Mi firma, aparentemente notariada, transfiriendo el 25% de la propiedad de mi casa a Lucía. El problema era que yo jamás había firmado un documento semejante. Está falsificada, dije de inmediato. Lo sabemos, pero es una falsificación muy buena. Lo suficientemente buena como para que el banco aprobara la solicitud de préstamo y depositara $75,000 en una cuenta conjunta que Lucía y Hugo abrieron 2 días después de vender su casa. Roberto se inclinó hacia adelante. Bernardo, esto significa que Hugo ha estado planeando esto durante semanas, posiblemente meses.
Mientras convencía a Lucía de vender su casa para su negocio falso, al mismo tiempo estaba preparando una forma de acceder a tus bienes, plan de respaldo. Marcos sacó más documentos. Se pone peor. Este es un poder notarial que también lleva su firma falsificada, otorgándole a Lucía el derecho de tomar decisiones financieras en su nombre en caso de incapacidad. Y esto, deslizó otro papel, es una directiva médica que afirma que usted ha sido diagnosticado con demencia en etapa temprana y que se debe consultar a Lucía para todas las decisiones importantes. Me quedé mirando los papeles, sintiendo que contemplaba las pruebas de mi propio asesinato. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo pudieron falsificar todo esto sin que nadie lo notara? Porque Hugo ya ha hecho esto antes, explicó Marcos. Encontramos documentos falsificados similares en el caso de Margarita Davidson y en otros dos. Él tiene acceso a alguien que se especializa en fraude de documentos, probablemente alguien que conoció durante una de sus estafas anteriores. ¿Pero el banco no tendría que verificar estos documentos? Roberto asintió con gravedad. Pues, deberían haberlo hecho. Pero recuerda que Hugo no es tonto. Eligió una sucursal bancaria pequeña, donde el oficial de préstamos era nuevo y probablemente no siguió los procedimientos de verificación adecuados. El préstamo de $75,000 fue aprobado con base en estos documentos falsificados. Así que tienen $75,000 de mi dinero. Tenían, corrigió Marcos. Ese dinero fue transferido a las mismas cuentas en paraísos fiscales que las ganancias Dale. Se esfumó, al igual que los $500,000. Sentí vértigo. En cuestión de semanas, Hugo había robado $575,000 usando a mi hija como su cómplice, voluntaria o involuntariamente. Hay más, continuó Marcos, y yo ya no estaba seguro de poder soportar más. Encontramos pruebas de que Hugo intentó contratar una póliza de seguro de vida a su nombre, con Lucía como beneficiaria y él mismo como alterno. La solicitud fue rechazada porque usted debía estar presente para el examen médico. Pero el hecho de que lo intentara, está planeando matarme, dije sin rodeos. No podemos probar la intención, dijo Roberto con cautela. But el patrón es sumamente preocupante. Documentos falsificados para acceder a tus bienes, registros médicos falsos que sugieren tu incompetencia mental, intentos de asegurar tu vida. Es exactamente lo que pasó con Margarita Davidson en los meses previos a su muerte. Marcos sacó una fotografía. Este es el nieto de Margarita, David. Hablé con él ayer. Dijo que su abuela empezó a actuar de forma extraña en sus últimos meses, firmando documentos que no entendía, tomando decisiones financieras que no tenían sentido. La familia pensó que era demencia, pero ahora sospechan que estaba siendo drogada. Drogada. Pequeñas dosis de medicamentos recetados que pueden causar confusión y pérdida de memoria. Nada que aparezca en una autopsia estándar, pero lo suficiente para hacer que una persona mayor sea dócil y sugestionable. Pensé en los últimos meses, tratando de recordar si me había sentido inusualmente cansado o confundido después de las visitas de Lucía y Hugo. Hubo algunas ocasiones en las que me sentí aturdido después de que me trajeron la cena, pero lo había atribuido a la edad y al estrés. La buena noticia, dijo Roberto, es que ahora sabemos a qué nos enfrentamos. Podemos protegerte. La orden de restricción es solo el comienzo. Marcos se inclinó hacia adelante. Señor Holloway, necesito hacerle algunas preguntas específicas sobre sus interacciones recientes con Hugo y Lucía. ¿Le han llevado comida o bebidas en los últimos meses? ¿Insistieron alguna vez en que tomara medicamentos o suplementos? Al recordar, surgieron más memorias. Hugo trayéndome un café especial que había comprado en una cafetería cara. Lucía insistiendo en que probara unos suplementos herbales que me ayudarían con la energía. La forma en que ambos parecían decepcionados cuando no terminaba las bebidas que me preparaban. Dios bendito, susurré. Necesitamos llevarte a un médico de inmediato, dijo Roberto. Necesitamos sus análisis de sangre para ver si hay alguna sustancia en tu sistema. Pero si me estaban drogando, ¿no lo habría notado? Marco sacó la cabeza de lado a lado. Estas sustancias están diseñadas para ser sutiles. Puede que se sienta un poco cansado, un poco confundido, pero nada lo suficientemente dramático como para encender las alarmas. El objetivo no es incapacitarlo de inmediato, es hacerlo gradualmente más dócil y confiado. Roberto ya estaba buscando su teléfono. Llamaré al Dr. Patterson.
Puede verte esta tarde y es muy discreto. Mientras Roberto hacía la llamada, Marcos continuó mostrando documentos. Hay algo más que debes saber. Encontramos comunicaciones entre Hugos y al menos 3 bufetes de abogados diferentes durante el último mes. Ha estado buscando a alguien que lo ayude a impugnar su competencia mental. ¿Bajo qué argumentos? Basándose en la directiva médica falsificada que afirma que tiene demencia. Si lograra que un tribunal lo declare mentalmente incompetente, Lucía se convertiría en su tutora legal y Hugo tendría acceso a todo. La dimensión de la conspiración era abrumadora. Esto no era solo un yerno intentando robar dinero. Este era un plan elaborado de meses para despojarme sistemáticamente de mis bienes, de mi autonomía y posiblemente de mi vida. ¿Dónde está Lucía en todo esto?, pregunté. ¿Sabe lo que él está haciendo? Marcos y Roberto se miraron. Esa es la pregunta del millón, dijo Marcos. En algunos de sus casos anteriores, las mujeres no tenían la menor idea de que las estaban usando. En otros, se convirtieron en cómplices voluntarias una vez que estuvieron lo suficientemente aisladas y manipuladas. Basándonos en lo que encontramos hoy, añadió Roberto, Lucía firmó solicitudes de préstamo utilizando documentos falsificados de tu firma. O bien sabía que eran falsos, o Hugo la convenció de que tú ya los habías firmado en privado. Pensé en el rostro de mi hija cuando vinieron a pedir ayuda. La desesperación en sus ojos, la forma en que me había suplicado. ¿Había sido una emoción genuina, o ya estaba tan metida en la red de Hugo, que ya no podía distinguir la verdad de las mentiras? Hay una cosa más, dijo Marcos en voz baja. Encontramos pruebas de que Hugo ha estado investigando sus rutinas diarias. Visitas a la cafetería, compras en el supermercado, sus caminatas matutinas. Él conoce su horario mejor de lo que usted cree. ¿Para qué necesitaría esa información? ¿Por qué?, dijo Roberto con gravedad. Si sus otros planes fallan, si no puede acceder a tu dinero mediante manipulación legal o documentos falsos, podría intentar un enfoque más directo. La habitación quedó en silencio mientras asimilaba la implicación. Hugo no solo buscaba mi dinero, se estaba preparando para cualquier escenario posible, incluidos aquellos. La enfermera del Dr. Patterson llamó de vuelta en 10 minutos. Podía ir de inmediato para hacerme los análisis de sangre y un examen completo. Mientras me preparaba para salir de la oficina de Roberto, me entregó un pequeño dispositivo que parecía un llavero. «Oh, botón de pánico», explicó. «Línea directa con la policía. Llévalo contigo en todo momento». Mientras caminaba hacia mi auto, me di cuenta de que, 24 horas atrás, mi mayor preocupación había sido si debía ayudar a mi hija a superar una crisis financiera. Ahora, llevaba un botón de pánico porque mi propio yerno podría estar planeando asesinarme. Pero había algo más que crecía junto al miedo, una rabia fría y calculadora. Hugo pensaba que estaba tratando con un anciano confundido al que podía manipular y finalmente eliminar. No tenía idea de que acababa de declararle la guerra a alguien que había pasado 40 años construyendo un negocio exitoso, siendo más astuto que personas exactamente como él. Los análisis de sangre nos dirían si me habían drogado. La orden de restricción me daría protección legal. Pero lo que Hugo aún no sabía era que yo no me iba a conformar con solo defenderme. Iba a destruirlo. Los análisis de sangre del Dr. Patterson confirmaron lo que sospechábamos. Niveles bajos de lorazepam y difenhidramina, medicamentos que causan somnolencia y confusión al combinarse, pero en dosis lo suficientemente pequeñas como para parecer efectos naturales del envejecimiento. Había sido drogado sistemáticamente durante al menos 2 meses. La buena noticia, explicó el Dr. Patterson mientras revisábamos los resultados, es que estas sustancias se eliminan de tu sistema de forma relativamente rápida. Deberías sentirte más alerta en unos pocos. La mala noticia es que este nivel de premeditación sugiere que quienquiera que haya hecho esto estaba planeando algo de gran magnitud. Conduje a casa desde el consultorio del médico con una claridad que no había sentido en semanas. La niebla que había estado nublando mis pensamientos ya se estaba disipando, y con ella llegó una rabia aguda y concentrada. Hugo me había estado envenenando mientras se sentaba a mi mesa. Me estrechaba la mano y me llamaba papá. Pero mi enojo no era nada comparado con lo que sentí cuando entré a mi cochera y vi el auto de Lucía estacionado en la calle.
Estaba sentada en los escalones de mi porche delantero, y por un momento sentí una punzada del viejo instinto paternal. Se veía tan pequeña, tan perdida. Tenía el cabello sucio, la ropa arrugada y había estado llorando. A pesar de todo lo que había aprendido sobre la manipulación de Hugo, a pesar de los documentos falsificados y el dinero robado, seguía siendo mi hija. Papá, dijo cuando me acerqué, con la voz quebrada. Sé que no quieres verme, pero tenía que venir. Me detuve al pie de los escalones, manteniendo distancia entre nosotros. El botón de pánico que Roberto me había dado se sentía pesado en mi bolsillo. ¿Dónde está Hugo? Él está en casa de un amigo. Papá, necesito hablar contigo sobre lo que pasó ayer. Hugo se siente terrible por haberte golpeado. ¿De verdad? Pregunté, estudiando su rostro. Tenía los ojos enrojecidos y desesperados. Pero había algo más allí, una cualidad ensayada en sus palabras que hizo que se me encogiera el estómago. Él ha estado bajo mucho estrés con el fracaso del negocio. Y cuando te negaste a ayudarnos, simplemente estalló. Él no es así, papá. Sabes que no lo es. Me senté en el escalón inferior, manteniendo la distancia pero mostrando que estaba dispuesto a escuchar. Lucía, háblame del préstamo que solicitaste usando mi casa como garantía. Su rostro se puso pálido. ¿Qué préstamo? El préstamo de $75,000 del Banco Nacional. ¿Está aquel en el que usaste mi firma falsificada para afirmar que te había cedido la propiedad parcial de esta casa? Papá, no sé de qué estás hablando, pero sus ojos se desviaron de los míos y sus manos comenzaron a temblar. Hugo se encarga de todos nuestros asuntos financieros. Yo solo firmo lo que él me dice que firme. Ahí estaba, la confesión que tanto temía. Mi hija había estado firmando documentos sin leerlos, confiando plenamente en Hugo. ¿Pero era realmente inocente o había elegido la ignorancia voluntaria? Lucía, mi amor, dije con suavidad. Cuando firmaste esos documentos bancarios, ¿los leíste? Yo. Hugo. Dijo que eran papeles de refinanciamiento para la casa que vendimos. Dijo que era solo papeleo para asegurarse de que la venta se realizara correctamente. Pero no eran papeles de refinanciamiento. Eran solicitudes de préstamo usando mi propiedad como garantía. Lucía, ese dinero ya no está. Hugo lo robó tal como robó los 500,000 de la venta de su casa. Ella se rodeó con los brazos, balanceándose ligeramente. No, eso no es así. El negocio solo está pasando por una mala racha. Hugo dice que pasa todo el tiempo con las nuevas empresas. No hay ningún negocio, Lucía. Nunca existió. Hugo lo inventó todo. Estás mintiendo. Las palabras asieron de ella con tanta fuerza que me estremecí. Nunca te ha gustado, Hugo. Nunca le diste una oportunidad. Y ahora estás inventando historias para ponerme en su contra. Saqué mi teléfono y le mostré las fotografías que Marcos me había dado. Hugo con Margarita Davidson, con Linda Curters, con todas las demás mujeres a las que había estafado. Entonces explícame esto. Lucía miró las fotos, y su respiración se volvió superficial y acelerada. Podría ser cualquiera. Pudiste haberlas alterado con Photoshop. Lucía, escúchate. Estás defendiendo a un hombre que le dio un puñetazo en la cara a tu padre. Un hombre que te ha robado todo lo que posees. Él no robó nada, gritó, poniéndose de pie de un salto. Tú no entiendes de negocios, papá. Nunca corriste riesgos. Nunca intentaste construir algo más grande. Hugo está construyendo algo increíble, y tú tienes una mente demasiado estrecha para verlo. Las palabras se sintieron como golpes físicos. Esta era mi hija, la pequeña que había criado solo después de que su madre muriera, defendiendo al hombre que estaba destruyendo sistemáticamente la vida de ambos. Lucía, dije en voz baja, necesito que me mires y me digas la verdad. ¿Has estado poniendo algo en mi comida o en mis bebidas cuando me visitas? Algo que Hugo te dio para ayudarme a relajarme o a sentirme mejor. Su rostro se desmoronó y por un instante vi un destello de la hija que conocía. Papá, por favor, no me preguntes eso. Eso no es un no. Hugo dijo que te estabas confundiendo, que olvidabas las cosas. Dijo que los suplementos ayudarían con tu memoria. ¿Qué suplementos, Lucía? Solo cosas herbales, cosas naturales para ayudar con la función cognitiva. Los consiguió en una tienda de alimentos saludables. Sentí náuseas. Ella me había estado drogando, pero creía que me estaba ayudando. Hugo la había convencido de que yo estaba decayendo mentalmente y de que ella era una hija cariñosa al medicarme sin mi conocimiento. Cariño,
Eso no eran suplementos. Eran medicamentos recetados, diseñados para volverme confuso y dócil. Hugo me estaba drogando a través de ti. Lucía me miró fijamente durante un largo momento, y pude ver la guerra que se libraba detrás de sus ojos. La batalla entre la verdad y la realidad que Hugo había construido para ella. No, susurró. No, eso no es verdad. Hugo no lo haría. Lo haría, lo hizo, y te está usando a ti para lograrlo. Comenzó a retroceder, sacudiendo la cabeza con violencia. Estás intentando ponerme en contra de mi esposo. Siempre has tenido celos de que encontré a alguien que me ama. ¿Vos? Lucía, estoy intentando salvarte de un hombre que te va a destruir y luego va a desaparecer, tal como lo hizo con todas esas otras mujeres. Detente, gritó. Deja de mentir sobre él. Hugo me ama, se casó conmigo. Él me eligió. Él eligió tu dinero, mi amor. Eligió tu acceso a mí. Fue entonces cuando pronunció palabras que me rompieron el corazón por completo. Si tengo que elegir entre tú y Hugo, elijo a Hugo. Él es mi familia ahora. Me quedé mirando a mi hija, a esta mujer a la que había criado, amado y por la que me había sacrificado, y me di cuenta de que ya la había perdido. Hugo había hecho un trabajo tan minucioso de aislamiento y manipulación que ella ya no podía ver verdad. Entonces no tenemos nada más de qué hablar, dije en voz baja. Papá, espera. Su voz volvió a ser de súplica. No tiene que gustarte, Hugo, pero aún así podrías ayudarnos. Solo un préstamo, solo lo suficiente para ponernos de pie. Te lo pagaré, lo prometo. ¿Con qué dinero, Lucía? No tienes casa, no tienes ahorros, y el negocio de Hugo no existe. Lo resolveremos, siempre lo hacemos. Me levanté lentamente, con el corazón rompiéndose con cada palabra que estaba a punto de pronunciar. No, mi amor, no lo van a resolver, y yo no estaré aquí para sostenerte cuando Hugo desaparezca. ¿A qué te refieres? Me refiero a que voy a cambiar mi testamento. Todo lo que planeaba dejarte se irá a la caridad. Si quieres quedarte con Hugo, es tu elección, pero no voy a financiar tu destrucción. El rostro de Lucía pasó por una serie de emociones: conmoción, incredulidad y finalmente rabia. No puedes hacer eso. Soy tu hija, soy tu única familia. La familia no se droga entre sí, Lucía. La familia no se roba mutuamente. La familia no elige a un estafador por encima de su propio padre. Hugo dijo que podrías hacer esto, dijo ella, y su voz se volvió fría. Dijo que eras vengativo y controlador, y que si no hacíamos exactamente lo que querías, nos castigarías. Hugo dijo eso porque sabía que este día llegaría. Te ha estado preparando para ello. Lucía sacó su teléfono. Voy a llamar a mi abogado. No puedes simplemente dejarme fuera de tu testamento, porque no te agrada mi esposo. De hecho, sí puedo. Es mi dinero, Lucía. Yo lo gané, yo lo ahorré, y yo decido qué pasa con él. Pelearemos por esto, papá. Hugo también conoce abogados. Mientras se alejaba con el teléfono pegado a la oreja, me di cuenta de que Roberto tenía razón. Esto no terminaría con una simple orden de restricción. Hugo iba a usar a mi propia hija como un arma contra mí, y ella se lo iba a permitir. De pie en mi porche, viendo a mi hija alejarse en el auto para planear acciones legales en mi contra, comprendí que la lucha por mis bienes comenzaba. Pero más que eso, entendí que ahora estaba verdaderamente solo. La niña que solía subirse a mi regazo durante las tormentas eléctricas había desaparecido, reemplazada por una extraña que me veía como nada más que un obstáculo a superar. Esa noche, llamé a Roberto y le pedí que redactara el Nuevo Testamento de inmediato. Si Lucía quería elegir a Hugo por encima de mí, tendría que vivir con las consecuencias. Ambos tendrían que hacerlo. El Nuevo Testamento fue firmado y notariado en un plazo de 48 horas. Roberto había trabajado durante todo el fin de semana para asegurarse de que fuera blindado, con múltiples salvaguardas contra cualquier reclamo de incompetencia mental o influencia indebida. Cada centavo de mi patrimonio iría a la Sociedad contra el Cáncer, con una cláusula específica que declaraba que esta decisión se tomaba en pleno uso de mis facultades mentales y con total conocimiento de las circunstancias y elecciones de mi hija. Pensé que ese sería el final de todo. Estaba equivocado. La primera salva legal llegó un martes por la mañana. Fue entregada por un notificador de aspecto nervioso que se disculpó 2 veces antes de darme el sobregrueso. Dentro había una petición de tutela presentada por Lucía Richardson. Había cambiado legalmente su apellido para que coincidiera con el último alias de Hugo.
La petición afirmaba que yo padecía demencia, que estaba siendo manipulado por asesores inescrupulosos, refiriéndose a Roberto, y que necesitaba protección inmediata contra mi propio mal juicio. Adjuntos estaban los registros médicos falsificados que Hugo había creado, junto con declaraciones juradas de 3 personas de las que nunca había oído hablar. Todos afirmaban haber sido testigos de mi deterioro mental. Está completamente fabricado, me aseguró Roberto mientras revisábamos los documentos en su oficina. Bate, el abogado de Hugo es bueno. Te están pintando como un anciano confundido de quien se está aprovechando un abogado codicioso. ¿Realmente pueden obtener la tutela? Pueden intentarlo. La audiencia está programada para el próximo mes, lo que nos da tiempo para prepararnos. Entoxo. Pero Bernardo, esto se va a poner feo. Van a impugnar todo. Tu estado mental, tus decisiones financieras, incluso tu relación conmigo. Esa tarde recibí una primera muestra de lo feo que se pondrían las cosas. Estaba en el supermercado cuando noté que la gente me miraba fijamente. Una mujer en la sección de verduras le susurró algo a su esposo mientras me miraba directamente. El cajero, que me conocía desde hacía años, parecía incómodo durante nuestra conversación, que solía ser muy amistosa. Cuando llegué a casa, encontré una nota pegada en mi puerta principal. Debería darte vergüenza abandonar a tu hija en su momento de necesidad. ¿Qué clase de padre eres? Me tomó un momento comprender lo que estaba pasando. Luego recordé algo que Marcos había mencionado sobre las campañas. Él no solo robaba dinero, también destruía reputaciones. Llamé a Roberto de inmediato. Están difundiendo rumores sobre mí en el pueblo. ¿Qué clase de rumores? Que soy un padre desalmado que desheredó a su hija por casarse con alguien que no me agradaba. Roberto suspiró. Hugo ha usado esta táctica antes. Retrata a sus víctimas como villanos, y a sí mismo y a su objetivo actual como víctimas inocentes. Es parte de su estrategia para aislarte de posibles redes de apoyo. Durante la semana siguiente, la campaña de murmuraciones se intensificó. El barbero que me había atendido de toda la vida mencionó que había oído que yo tenía algunos problemas familiares. La mujer de la cafetería a la que había ido durante 10 años me preguntó si estaba bien en un tono que sugería que había oído lo contrario. Incluso la recepcionista de mi médico me miró con lástima cuando llegué a mi cita habitual. Pero el verdadero golpe llegó cuando mi vecina Juana Morrison llamó a mi puerta el viernes por la noche. Juana y yo habíamos sido amigos durante 15 años. Ella me había traído comida después de mi cirugía el año pasado, y yo había limpiado la nieve de su entrada durante la tormenta. Bernardo, dijo, con voz cautelosa y preocupada, necesito preguntarte algo, y espero que seas honesto conmigo. Por supuesto. Lucía vino a verme ayer. ¿Está muy preocupada por ti? Dice que has estado actuando de manera extraña, tomando decisiones financieras irracionales, y que podrían estar aprovechándose de ti. Sentí que el estómago se me caía. Juana, me conoces desde hace 15 años. ¿Te parezco confundido o irracional? Bueno, no, admitió. But Lucía parecía genuinamente preocupada. Dijo que habías cambiado tu testamento de manera impulsiva y que tal vez no estabas pensando con claridad. Mencionó que su esposo me dio un puñetazo en la cara o que falsificaron mi firma para robar $75,000. Los ojos de Juana se abrieron de par en par. ¿Qué? No, ella dijo que estabas molesto por algunas inversiones comerciales que no funcionaron. Juana, mi yerno es un estafador. Nos ha robado casi $600,000 y ahora está intentando obtener el control de mis bienes alegando que soy mentalmente incompetente. Pero Lucía parecía tan convincente, tan sincera. Eso es porque le lavaron el cerebro. Hugo la ha convencido de que yo soy el problema. Juana se fue con aspecto preocupado e incierto, que era exactamente lo que Hugo quería. Duda, confusión, gente cuestionando si yo era la víctima o el villano en esta historia. La guerra psicológica escaló cuando recibí una llamada de mi nieta, Elena. Ya tenía 23 años, vivía en California y no había hablado con ella en meses. Su voz fue fría cuando llamó. Abuelo, mi mamá me contó lo que hiciste. ¿Qué te dijo? ¿Que te negaste a ayudarla cuando no tenía dónde vivir? ¿Que la dejaste fuera de tu testamento porque no te agrada Hugo? ¿Que estás siendo influenciado por abogados que solo quieren tu dinero? Cerré los ojos, sintiendo el peso de la manipulación de Hugo,
alcanzando incluso a la siguiente generación. Elena, ¿tu madre te dijo que Hugo les robó todo su dinero? ¿Que me dio un puñetazo? ¿Que me ha estado drogando? Ella respondió. Ella dijo que dirías cosas así. Dijo que el estrés te ha vuelto paranoico y que estás inventando historias sobre Hugo. Cariño, soy tu abuelo, nunca te he mentido. ¿Por qué empezaría ahora? Hubo una larga pausa. Ya no sé qué creer. Mi mamá llora todo el tiempo. Dice que Hugo está tratando de encontrar trabajo, pero que tú estás difundiendo mentiras sobre él con posibles empleadores. Eso era nuevo para mí, pero encajaba en el patrón de Hugo de mantenerse un paso adelante de ser descubierto. Elena, quiero que hagas algo por mí. Quiero que investigues a Hugo Richardson en Internet. Busca sus matrimonios anteriores, su historial comercial, y luego decide por ti misma quién dice la verdad. Mi mamá dijo que podrías pedirme que hiciera eso. Dijo que intentarías ponerme en contra de Hugo, con pruebas falsas. Me di cuenta entonces de lo minuciosamente que Hugo se había preparado para esto. Le había dado a Lucía respuestas para cada verdad que yo pudiera decir, enmarcando todo como prueba de mi deterioro mental o de mi naturaleza vengativa. Te amo, Elena, dije en voz baja. Pase lo que pase, recuerda eso. Yo también te amo, abuelo, pero creo que necesitas ayuda. Después de que colgó, me senté en mi cocina, rodeado por el silencio de una casa que alguna vez había estado llena de risas familiares. Hugo no solo había robado dinero, ha robado mis relaciones, mi reputación, mi legado. El colmo de todo llegó cuando Roberto llamó con noticias sobre la audiencia de tutela. Contrataron a la doctora Elizabeth Chen, una psiquiatra geriátrica, para evaluar tu estado mental. Está programada para entrevistarte la próxima semana. ¿Eso es bueno o malo? Potencialmente muy malo. La doctora Chen ha testificado en varios casos de tutela donde los demandantes ganaron. Tiene la reputación de encontrar deterioro cognitivo incluso en casos límite. Estaban comprando un testigo experto. Es difícil de probar, pero el patrón es sospechoso. Lo que tenemos que hacer es obtener propia evaluación primero. Verán, el doctor Patterson ha aceptado realizar una evaluación cognitiva integral y tendremos esos resultados antes de que la doctora Chen te vea. Ese fin de semana me sometí a 4 horas de pruebas psicológicas y cognitivas. El doctor Patterson me hizo pruebas de memoria, ejercicios de resolución de problemas y entrevistas detalladas sobre mi historial médico y mi estado mental actual. Bernardo, dijo cuando terminamos, puedo afirmar categóricamente que no muestra signos de demencia, deterioro cognitivo o incompetencia mental. Los resultados de tus pruebas están, de hecho, por encima del promedio para tu grupo de edad. ¿Será eso suficiente para combatir la petición de tutela? Debería hacerlo, pero necesitas entender a qué te enfrentas. Hugo y Lucía no solo están tratando de probar que eres incompetente, están tratando de demostrar que cualquiera que te crea también es sospechoso. Van a atacar los motivos de Roberto, a cuestionar la objetividad del doctor Patterson y a pintar a todos los que te apoyan como parte de una conspiración. El lunes por la mañana trajo otro documento legal. Una moción para congelar mis bienes a la espera de la audiencia de tutela. El abogado de Hugo argumentó que yo corría el riesgo de ser manipulado para regalar mi dinero y que mis activos necesitaban protección. ¿Realmente pueden congelar mis cuentas? Le pregunté a Roberto. Pueden intentarlo. Lo pelearemos, pero demuestra lo desesperados que están. Si no pueden obtener la tutela, intentarán congelar tu dinero en procedimientos legales hasta que estés demasiado agotado para seguir luchando. Esa tarde tomé una decisión que sorprendió incluso a Roberto. Convoqué a una conferencia de prensa. Bueno, no exactamente una conferencia de prensa. Llamé al periódico local y pregunté si estarían interesados en entrevistar a un empresario de la zona cuyo yerno estaba tratando de robar su patrimonio a través de un fraude de tutela. La reportera, Sara Martínez, era joven y estaba hambrienta de una historia real. Cuando le mostré las pruebas, los documentos falsificados, las fotos de las víctimas anteriores de Hugo y los resultados de los análisis de sangre que demostraban que me habían drogado, se le iluminaron los ojos. Señor Holloway, esto es increíble. ¿Puedo verificar estos documentos con su abogado? Puede verificarlo todo. Quiero que la verdad salga a la luz antes de la audiencia de tutela. El artículo se publicó 3 días después con el titular:
Estafador local pone en la mira a su suegro anciano en un elaborado esquema de herencia. Detallaba el historial de Hugo, los documentos falsificados, de dinero robado y la petición de tutela. La respuesta fue inmediata y abrumadora. La campaña de murmuraciones en mi contra se detuvo de la noche a la mañana. En su lugar, la gente comenzó a acercarse a mí con simpatía e indignación. Varias personas se presentaron con sus propias historias de cómo Hugo había intentado involucrarlas en diversos esquemas. Pero la respuesta más importante provino de una fuente inesperada. Recibí una llamada de Davidson, el nieto de Margarita. Señor Holloway, leí el artículo sobre su situación. Creo que debería saber algo. Encontramos algo entre los papeles de mi abuela después de que murió. Cartas de Hugo. Cartas que podrían ayudar en su caso. ¿Qué clase de cartas? Cartas de amor, pero no son lo que usted esperaría. Son frías y calculadas, como si estuviera siguiendo un libreto. Señor Holloway, algunas de ellas lo mencionan a usted. Se me heló la sangre. ¿Mencionarme a mí? ¿Cómo? Le escribió a mi abuela sobre la investigación de otros objetivos potenciales. Mencionó específicamente a un empresario en su pueblo con una hija llamada Lucía. Esto fue 2 años antes de que siquiera conociera a su hija. Y las piezas encajaron con una claridad espantosa. Hugo no había conocido a Lucía por casualidad. Me había investigado, me había identificado como un objetivo y luego se había posicionado sistemáticamente para conocer a mi hija. Toda nuestra relación, desde el principio, había sido una farsa montada. Todavía estaba procesando esta revelación cuando Roberto llamó con noticias que lo cambiarían todo. Bernardo, acabo de hablar de la oficina del fiscal. Han estado armando un caso contra Hugo durante meses, y tu artículo proporcionó la última pieza que necesitaban. Van a emitir una orden de arresto en su contra mañana por la mañana. Finalmente, después de meses de estar a la defensiva, iba a ver a Hugo enfrentar las consecuencias de sus actos. Pero, como pronto descubriría, los animales acorralados son los más peligrosos, y Hugo tenía una última carta desesperada por jugar. La orden de arresto se emitió un miércoles por la mañana, pero, para cuando la policía llegó al motel donde se hospedaban Hugo y Lucía, ya se habían ido. Su habitación estaba vacía, excepto por una pila de documentos legales y lo que parecían ser maletas empacadas a toda prisa. Sí, Hugo había desaparecido, tal como lo había hecho con sus víctimas anteriores. Pero esta vez era diferente. Esta vez había pruebas. Esta vez el FBI estaba involucrado. No puede permanecer oculto para siempre, explicó la agente Sarah Collins durante nuestra reunión en la oficina de Roberto. Su patrón siempre ha sido desaparecer cuando las cosas se ponen difíciles, pero hemos congelado sus cuentas conocidas y estamos vigilando sus... Además, cometió un error esta vez. ¿Qué error? Se quedó demasiado tiempo. Por lo general, toma el dinero y huye de inmediato. Pero estaba tan concentrado en tu patrimonio que siguió presionando, siguió intensificando las cosas. Ahora tenemos suficientes pruebas para acusarlo de fraude electrónico, robo de identidad y abuso de ancianos en varios estados. Debería haberme sentido victorioso, pero todo lo que sentía era vacío. Hugo se había ido, pero también mi hija. Según el recepcionista del motel, Lucía parecía confundida y asustada cuando se marcharon. Pero se había ido con él voluntariamente. También la encontraremos a ella, me aseguró la agente Collins. En casos como este, la víctima a menudo no se da cuenta de que lo es hasta que su abusador la abandona. Roberto se inclinó hacia adelante. Bernardo, hay algo más que debes saber. La petición de tutela ha sido retirada. Sin Hugo aquí para impulsarla, y con los cargos penales presentados, el abogado de Lucía abandonó el caso. ¿Qué pasa con el dinero que robaron? El FBI ha recuperado unos $60,000 de las cuentas que pudimos rastrear. El resto. La agente Collins se encogió de hombros. Probablemente se haya ido para siempre. Este tipo de delincuentes son muy buenos moviendo dinero a paraísos fiscales rápidamente. $515,000 perdidos. 5 años de matrimonio de mi hija perdidos. Mi relación con mi nieta dañada, posiblemente de forma irreparable. Pero estaba vivo, era libre, y ya no era el objetivo de nadie. Las semanas que siguieron fueron irreales. El periódico local hizo una historia de seguimiento cuando agregaron a Hugo a la lista de los más buscados del FBI. Recibí llamadas de víctimas de otros estafadores, personas que
querían compartir sus historias o pedir consejo. La oficina del fiscal de distrito me pidió que hablara en seminarios sobre la prevención del fraude contra personas mayores. Rechacé la mayoría de estas solicitudes. No me interesaba convertirme en el rostro de la victimización, solo quería recuperar mi vida. 3 meses después de la desaparición de Hugo, recibí una visita inesperada. Estaba trabajando en mi jardín cuando un auto entró en mi cochera. Por un momento el corazón se me detuvo. Parecía el auto de Lucía, pero cuando el conductor bajó, vi que era Elena, mi nieta. Se veía mayor, más seria que la última vez que la había visto en la Navidad de hace 2 años. Caminó hacia mí con vacilación, como si no estuviera segura de ser bienvenida. Abuelo, dejé mis herramientas de jardinería y la miré de verdad. Tenía los ojos de su madre, pero mi barbilla obstinada. Llevaba jeans y un suéter sencillo, y parecía haber estado llorando recientemente. Elena, esto es una sorpresa. Conduje desde California. Necesitaba verte. ¿Cómo está tu madre? El rostro de Elena se desmoronó un poco. Ella no está bien, abuelo. Hugo la dejó en Las Vegas sin nada, sin dinero, sin auto, sin identificación. Él llevaba todos sus documentos. Ella me llamó desde una estación de policía hace 3 semanas. Sentí una punzada de dolor por mi hija, a pesar de todo. ¿Está a salvo? Está en un refugio para mujeres. Está destrozada, abuelo. Completamente destrozada. No deja de decir que no puede creer haber sido tan tonta, que lo destruyó todo por un hombre que nunca la amó. Elena se limpió los ojos. Ella me pidió que viniera a verte. Tiene demasiada vergüenza para llamar o escribir. Quería que te dijera que ahora lo sabe. Sabe todo lo que hizo Hugo, todo lo que ella lo ayudó a hacer. Sabe lo de las drogas, los documentos falsificados, todo. ¿Qué quiere de mí? Nada. Eso fue lo que dijo. Dile al abuelo que no quiero nada de él. Solo quiero que sepa que ahora sé la verdad y que lo lamento mucho. Nos quedamos allí en mi jardín, rodeados de los tomates y las rosas que yo había estado cuidando. 2 personas tratando de descubrir cómo salvar una brecha que podría ser demasiado ancha para cruzar. Elena, necesito preguntarte algo y necesito que seas honesta. ¿Crees que tu madre sabía lo que Hugo estaba haciendo? Elena guardó silencio durante mucho tiempo. Creo que sabía que algo andaba mal, pero tenía tanto miedo de estar sola otra vez que eligió no verlo. Hugo era muy bueno haciéndola sentir que no podría sobrevivir sin él. Y ahora está aprendiendo que estar sola es mejor que estar con alguien que te está destruyendo. Te conozco. Pensé en mi hija, sentada en un refugio en Las Vegas, comprendiendo finalmente el precio de las elecciones que había tomado. Una parte de mí quería rescatarla, traerla a casa e intentar reconstruir lo que habíamos perdido. Pero otra parte de mí, la parte que había aprendido duras lecciones sobre solapar comportamientos destructivos, sabía que algunas lecciones solo se aprenden por las malas. ¿Estás recibiendo ayuda? ¿Terapia? Sí. El refugio tiene programas para mujeres que han sufrido abuso financiero. Está empezando a entender cómo la manipuló Hugo, cómo la aisló de todos los que la querían. Bien, eso es importante. Elena miró a mi alrededor, a mi jardín, a mi casa, a la vida que había protegido, tomando la decisión más difícil de mi existencia. Abuelo, ella no espera tu perdón. Dijo que sabe que eligió a Hugo por encima de ti y que tiene que vivir con eso. ¿Qué crees que debería hacer? Creo que deberías hacer lo que te parezca correcto. No le debes tu perdón solo porque ahora lo lamente. No le debes nada. Esa noche, después de que Elena se fuera para conducir de regreso a California, me senté en mi porche con una copa de vino y pensé en el año que había pasado. Me habían golpeado, drogado, robado, atacado legalmente y humillado públicamente. Había perdido a mi hija, el respeto de mi nieta y casi $600,000. Pero también había aprendido algo valioso sobre mí mismo cuando todo estaba en juego, cuando tuve que elegir entre la lealtad familiar y la autoconservación. Había elegido correctamente. Me había negado a solapar la destrucción, incluso cuando me costó la relación más importante de mi vida. 6 meses después, recibí una carta de Lucía. Era corta y escrita a mano en un papel barato. Papá, sé que no tengo derecho a escribirte después de todo lo que hice. Sé que elegí a Hugo por encima de ti y sé el dolor que eso causó. No escribo para pedirte perdón ni ayuda. Escribo para decirte que tenías razón en todo. Hugo nunca me amó.
Me usó para llegar a ti y yo estaba demasiado ciega para verlo. Intentaste salvarme y peleé contigo en cada paso del camino. Ahora entiendo por qué tuviste que protegerte de mí. Entiendo por qué cambiaste tu testamento. Yo habría hecho lo mismo. Pues, no sé si alguna vez podré reconstruir mi vida, pero quería que supieras que finalmente entiendo la tuya. Fuiste un buen padre. Yo fui una mala hija. Eso es culpa mía, no tuya. Espero que estés feliz y a salvo. Espero que hayas encontrado paz. Te la mereces. Con amor, Lucía. Leí la carta 3 veces. Luego la guardé en el cajón de mi escritorio. No respondí. Algunos puentes, una vez quemados, están destinados a quedarse así. Un año después de la desaparición de Hugo, la agente Collins llamó con noticias. Hugo había sido arrestado en México intentando aplicar la misma estafa a una viuda adinerada en Cancún. Sería extraditado para enfrentar cargos en varios estados. Los procedimientos legales tomarían años, pero lo más probable era que pasara el resto de su vida en prisión. ¿Qué pasa con el dinero?, pregunté. Recuperamos otros $120,000 de cuentas en las Islas Caimán. No era todo, pero era algo. $120,000 de los casi 600,000 robados. Pero descubrí que el dinero no me importaba tanto como había esperado. Había aprendido a vivir sin él. Aprendí a encontrar satisfacción en las cosas más simples. Mi jardín, mis libros, la tranquila satisfacción de una vida vivida bajo mis propios términos. Elena me visitó 2 veces más durante el año siguiente. Nunca mencionó a su madre y yo nunca pregunté. Estábamos reconstruyendo nuestra propia relación, separados de los escombros de todo lo demás. En una cálida mañana de primavera, exactamente 2 años después de que Hugo me diera un puñetazo en mi propia puerta, estaba trabajando en mi jardín cuando sonó mi teléfono. El identificador de llamadas mostraba el número de Elena. Abuelo, tengo noticia. Aceptaron a mi mamá en un programa de capacitación laboral. Está estudiando para ser especialista en facturación médica. Ha estado limpia y sobria durante 8 meses y vive en un hogar de transición. Es bueno saberlo. Quería que te dijera algo más. Ya no se va a poner en contacto contigo. No me va a pedir que sea intermediaria. Dijo que ya causó suficiente daño y que es hora de resolver su propia vida sin involucrarte. Sentí una extraña sensación de alivio. No porque no amara a mi hija, sino porque finalmente estaba asumiendo la responsabilidad de sus propias decisiones. Abuelo, ¿estás de acuerdo con eso? Miré a mi alrededor, a mi jardín, a la vida que había construido después de casi perderlo todo. Sí, Elena, creo que eso es exactamente lo que tiene que pasar. Después de que colgamos, volví a mis tomates. Estaban creciendo muy bien este año, sanos y fuertes como yo. Hugo había intentado destruirme, pero yo había sobrevivido. Más que sobrevivir, había aprendido a prosperar de nuevo. Había aprendido que a veces lo más amoroso que puedes hacer es negarte a solapar la autodestrucción de alguien, incluso cuando ese alguien es tu propio hijo. Había aprendido que protegerse a uno mismo no es egoísta, es necesario. Había aprendido que empezar de nuevo a los 62 años no solo era posible, sino que podía ser el comienzo de los mejores años de tu vida. Mientras trabajaba bajo el sol de la tarde, sentí algo que no había experimentado en años: paz absoluta. Nadie me estaba manipulando, robando o miendo. Nadie planeaba lastimarme o usarme. Era libre. Y la libertad, descubrí, valía cualquier precio que hubiera pagado por ella. Incluso el precio de perder a mi hija por sus propias malas decisiones. Algunas batallas se ganan no luchando, sino negándote a perderte a ti mismo en la tormenta de alguien más.